Continuando con el tutorial de Lingo, entramos a la parte 2, que es el método compacto. Para entender el método compacto necesitamos entender en primer lugar lo que es la estructura compacta, que se compone de la parte sets, de la parte data y de los dos operadores más importantes que se utilizan en el método compacto, que es el for y el sum. Tenemos otros operadores que también se utilizan, como por ejemplo son el operador arroba max o arroba min, pero estos operadores ya son un poquito más avanzados y los vamos a ver en una siguiente parte. Ahora nos vamos a concentrar en solamente en esto, que sería lo general, lo que se necesita entender, ¿no? Entonces, teníamos nuestro problema. Nuestro problema nos indicaba que necesitamos cumplir con una dieta para un paciente, el cual esté compuesto por 1000 calorías y 30 proteínas como mínimo. Y teníamos dos alimentos. Estos alimentos estaban compuestos por 120 calorías, 100 calorías, dos proteínas y 5 o 5 proteínas, ¿no? De acuerdo a cada alimento. Y tenían un precio. Y lo que necesitábamos era minimizar ese precio. Para eso hicimos esta pequeña resolución de aquí, donde nuestra función objetivo era minimizar el precio, multiplicábamos el precio directamente por las variables calculadas. Estas variables calculadas eran XA para la cantidad de alimento A y XB para la cantidad de alimento B, ¿no? En todo caso, si es que no han visto el video anterior, recomiendo verlo porque vamos a continuar este mismo ejercicio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacerlo es de manera compacta. Cuando vamos a hacer un ejercicio de manera compacta, un modelo de manera compacta, básicamente en general definimos el modelo de la misma manera. Ponemos model y posteriormente la palabra end, ¿no? Sin embargo, los modelos, el método compacto tiene dos divisiones muy importantes. La parte de sets, que al final tienes que ponerlo, cerrarlo con la palabra end sets, y la parte de data, que también tienes que cerrarlo con la palabra end data. A diferencia del método extendido, donde solamente teníamos variables que tenían un solo valor, en el método compacto vamos a definir variables que tienen distintos valores. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Esto lo podemos interpretar de la siguiente forma. Vamos a tener una variable, podemos definir una variable que se llame, por ejemplo, venta mes. Esta variable venta mes le podemos asignar 12 valores: 500, 400, 400, 500, 750, etcétera, ¿no? Todos los valores que nosotros queramos. Entonces, esta variable venta mes en realidad tiene tres valores, no tiene un valor, tiene tres. Y posteriormente, si yo requiero llamar a esa variable venta mes, yo voy a decir venta mes 1. ¿A cuánto va a ser la variable venta mes 1? Va a valer 400, porque en la posición 1 está el valor de 400. Si yo quiero llamar a la variable venta mes en la posición 2, entonces la posición 2 tiene un valor de 500. Si yo quiero llamar la variable venta mes en la posición 3, esta tiene un valor de 750. Es muy importante entender esto. La variable, para recapitular un poco más, la variable venta mes tiene tres valores, no tiene uno. Y si yo quiero acceder a cada valor en específico, tengo que pasarle la posición que yo quiero. En este caso, uno, 2 o 3. De esta manera, uno, 2 o 3. Sin embargo, Lingo necesita saber qué variables pueden tener varios valores. En este caso, la variable venta mes tiene tres valores, pero si lo asigno así directamente, Lingo me va a decir que es un error. Yo tengo que definirlo dentro de un set de datos. ¿Y qué es un set de datos? Es es el conjunto de características comunes que puede tener algo. Por ejemplo, tenemos el alimento A o el alimento en general.
Los alimentos. ¿Qué características en común tienen los alimentos? Que ambos tienen calorías y ambos tienen proteínas. En lugar de yo decir alimento A y alimento B, declaro un solo set llamado alimento. Alimento. Y digo, existe el alimento A y existe el alimento B. A, B. Y pongo dos puntos. Entonces, los alimentos tienen calorías y tienen proteínas. De esta manera ya he definido mi set llamado alimentos, que va a estar compuesto por el alimento A y el alimento B, que tiene, que tiene las propiedades de calorías y proteínas. Desde este momento, yo estoy diciendo que la variable caloría y la variable proteína es una variable del set alimento que tiene dos ubicaciones. Por lo tanto, caloría va a tener dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque el set se compone de dos objetos o de dos tipos. Igualmente proteínas tiene dos valores porque el set está compuesto por A y B, que son dos. Ahora, el siguiente set que yo voy a definir aquí, en este caso, es el set, tal vez siguiente set que yo puedo definir. En este caso, no tenemos ningún otro set. Es un ejercicio un poco más simple. Lo que podríamos poner calorías y proteínas en un set independiente. Sin embargo, el ejercicio se complicaría, no sería necesario. Entonces, nos estamos olvidando del precio. El precio también es una variable que la podemos agregar aquí. Precio. Recuerdan que en el método extendido teníamos XA y XB que correspondían a la cantidad de alimento A y a la cantidad de alimento B. En este caso simplemente vamos a poner X. ¿Por qué solamente X? Porque como X ya tiene dos valores, un valor para A y un valor para B, ya no necesitas dos variables, solo necesitas una. Entonces comenzamos a ingresar lo que son los datos. En este caso vamos a ingresar dentro de la sección data. La variable cal de calorías va a tener dos valores, el primer valor para A y el segundo valor para B. En este caso tenemos el valor de A es 120 y el valor de B es 100, entonces vamos a tener 120 y 100. Luego vamos a tener el valor para Pro o proteínas, de la misma forma el valor del precio. Entonces decimos, el valor de las proteínas es 2 y 5. 2 y 5. Una cosa aquí muy importante es que podemos separar los valores por un espacio en blanco o por una coma. El resultado es exactamente el mismo, no hay ningún problema. Puedes poner comas o espacios. Podemos poner una coma para que se entienda, o tal vez un espacio en blanco, si no se puede confundir con decimales. Un espacio en blanco para que no se confunda con decimales, ya que el precio es 60 y 80. En algunas ocasiones nos pueden dar precios en decimales y es un poco confuso diferenciar comas de punto y comas y de puntos. Entonces ponemos un espacio simplemente. Hasta aquí hemos hecho lo mismo que hemos hecho en nuestro método extendido, definir nuestras variables y asignar valor a nuestras variables. En este caso, el precio le estoy poniendo su propia variable. Aquí no lo hicimos. Aquí pusimos de frente 60 y 80. ¿Por qué? Porque el precio solamente se llama una vez. Como solamente se llama una vez, pusimos directamente el valor, que se puede poner también en variables, no hay ningún problema. En este caso, ponemos todo en variables ya que es más cómodo trabajarlo así, porque vamos a utilizar el operador sum y el operador for. El operador sum y el operador for le vamos a pasar los índices. ¿Qué es el índice? El índice es lo que ya había explicado aquí. La posición uno a la posición del valor dentro de la variable se le denomina índice. En este caso, el índice es igual a 1, el índice es igual a 2, el índice es igual a 3. Significa que venta mes en la posición 3 o en el índice 3 tiene un valor de 750. Entonces vamos a utilizar nuestra función objetivo. Nosotros queremos minimizar. Minimizamos. ¿Qué vamos a minimizar? Lo que necesitamos minimizar es la multiplicación del precio por la cantidad. Pero en este caso lo hacíamos uno por A y una vez por B.
Aquí no, aquí vamos a hacer, como estamos, si se dan cuenta, nuestra función objetivo es una suma, es una minimización de una suma, entonces vamos a hacer una sumatoria aquí. Vamos a utilizar la función sum. Este operador sum nos permite operar dentro de un set. En este caso solamente tenemos uno, así que vamos a operar en el set alimento. ¿Recuerdan lo de los índices? En cada interacción, nosotros vamos a tener un índice distinto. Entonces ese índice tiene que estar representado por una variable. Lo vamos a representar con la variable i. Entonces yo tengo, si yo le dijera a esta variable venta mes que sume, yo podría decir acá, súmame, arroba sum. Esta variable venta mes, vamos a suponer que está declarado en un set de datos eh, que se llame logística, un ejemplo, ¿no? Logística. Este es un set de datos que está definido por 3 meses, enero, febrero y marzo. No, esto simplemente es un ejemplo. Y aquí hemos declarado nuestra variable venta mes. Esto es netamente un ejemplo, por eso no pongo toda la sintaxis. Entonces, suponiendo que tenemos venta mes declarado en el set de datos logística, si yo quiero sumar todo lo que hay, lo que tendría que hacer es lo siguiente, arroba sum logística en el índice i. ¿Por qué el índice i? Porque como no, nosotros necesitamos asignar un valor al índice actual o a la posición actual que se está sumando. Entonces yo le diría aquí venta mes en esa misma posición I. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? Significa que internamente lo que va a hacer este arroba sum es por cada logística con el índice I, súmame la venta mes con ese mismo índice. O sea, va a empezar a hacer venta mes en el índice 1, venta mes en el índice 1 y más nuevamente, venta mes en el índice 2 más venta mes en el índice 3. Eso es lo que hace internamente el arroba sum. Sumar todo lo que tú pones dentro del arroba sum, lo va a sumar. Entonces, yo aquí estoy poniendo una sola variable, pero también puedo poner multiplicaciones, que es precisamente lo que vamos a hacer aquí. No simplemente vamos a sumar X, que es la cantidad a fabricar, sino que vamos a sumar X en esa misma posición en el índice Y o en la posición Y que corresponde a la posición que va a estar iterando, multiplicado por el precio en esa misma posición Y. Van a haber casos en los cuales tú no vas a utilizar la posición Y. Quizás utilices la posición I más uno o la posición I menos uno. ¿Por qué utilizarías la posición I más uno o I menos uno? Por ejemplo, imagínate que tienes un problema de inventarios, donde tienes que utilizar el inventario del mes anterior para sumarlo al total actual. Entonces, el mes anterior ya no sería I, sería I menos uno. Ese sería un ejemplo. Entonces, yo pondría inventario final del mes anterior, inventario I menos uno, que va a corresponder al mes anterior. Es por eso que vamos a definir una variable que va a representar a la posición actual o al índice actual. En la mayoría de casos vas a utilizar la misma variable, pero en ciertos casos es posible que necesites utilizar eh, otros índices, no exactamente el actual. Y nos damos cuenta que ya hemos utilizado el operador arroba sum. Y con eso ya tenemos nuestra función objetivo, que es básicamente lo mismo que hemos hecho en el método extendido, pero aquí es el método compacto. Ahora vamos a plantear nuestras restricciones. Si nos damos cuenta, en las restricciones sucede algo similar. Nosotros teníamos una restricción de calorías y una restricción de proteínas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un... Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer ya no es una sumatoria, porque bueno, vamos a hacer una sumatoria, pero lo vamos a hacer una sumatoria total. Vamos a hacer otro ejercicio donde utilicemos el for. En este ejercicio no lo vamos a utilizar, pero vamos a hacer otro ejercicio donde sí lo utilicemos para que puedan ver un poco la diferencia. Vamos a hacer una sumatoria
Igualmente en alimento, porque es el único set de datos. Si tuviéramos más sets de datos, tendríamos que definir en qué set. Y le vamos a decir que vamos a multiplicar X o la cantidad de alimento que que se va a comprar, que se va a adquirir, o la cantidad de alimento que se representa por X, y a esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de calorías. En este caso, es la variable cal. Y esto va a estar definido en la variable i. Todo esto tiene que ser mayor o igual que 1000. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho aquí, solo que en lugar de sumarlo uno a uno, estamos haciendo una sola sumatoria general. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el otro. Podemos copiar y simplemente modificamos. Vamos a hacer lo mismo. En lugar de calorías, proteínas. Y esto tiene que ser mayor o igual que 30. Y con eso ya tendríamos el ejercicio resuelto. Y entonces ahora podemos solucionar. Y nos damos cuenta que nos da exactamente el mismo resultado que nos dio en el ejemplo anterior. Y con eso ya tendríamos específicamente lo que es el método compacto. Recapitulando un poco, en el método compacto tenemos sets que van a representar variables que son características de cosas comunes, en este caso alimentos, que van a tener varios valores, no solamente uno. Tenemos que setear la data y posteriormente tenemos que hacer las operaciones, tanto la función objetivo como las restricciones. Y con eso tendríamos esta parte finalizada, que es la parte del método compacto. Les había comentado que este ejercicio lo podemos plantear de distinta manera. Lo que podríamos hacer nosotros es no tener solamente un set de datos, sino tener dos. ¿Cómo haríamos eso? Lo haríamos de la siguiente forma. Podemos hacer una nueva forma de resolver, una tercera forma, que también sería compacto. Sería exactamente muy similar a lo que ya tenemos, solo que en lugar de tener las calorías y proteínas aquí, simplemente tendríamos el precio y X. Y las calorías y las proteínas diríamos o asumiríamos que son composición, una composición. En este caso no es necesario hacer eso, es más fácil hacerlo de la manera que lo hemos estado haciendo, pero vamos a hacerlo para que con fines prácticos, netamente, o con fines de práctica nada más. Entonces tenemos calorías y proteínas. Teníamos acá calorías y proteínas. Estas calorías y proteínas van a tener un requerimiento de 1000 y de 30. Nos hemos dado cuenta que aquí hemos puesto el 1000 y el 30 directamente como números. Aquí no, aquí lo podríamos guardar en una variable que se llame requerimientos. Y entonces esto cambiaría. Ya no tendríamos la variable cal ni la variable pro, sino simplemente tendríamos la variable precio y la variable requerimiento. Esta variable requerimiento está compuesta, esta variable requerimiento está compuesta de calorías y proteínas. ¿Cuál es el requerimiento de las calorías y proteínas? 1000 y 30. Entonces, 1000 para la posición de calorías y 30 para la ubicación de proteínas. 1000 y 30. Entonces, necesitamos ingresar esta información: 120, 2, 100 y 5. Pero esta información, ¿cómo la ingreso? Aquí no hay dónde. Si se dan cuenta, esta información es la intersección entre el tipo de alimento y las calorías y las proteínas, o la composición. Entonces, lo que vamos a nosotros crear es esa intersección. ¿Cómo creamos una intersección en el método compacto? De la siguiente forma. Vamos a declarar un nuevo set de datos que lo podemos llamar como nosotros queramos, pero yo lo voy a llamar AC. ¿Por qué lo voy a llamar AC? Porque va a estar compuesto de la intersección entre el alimento y la composición. Y aquí es donde vamos a poner, le vamos a poner esta
le vamos a poner estos valores. A estos valores nosotros lo podemos llamar, bueno, también sería la composición, o bueno, podríamos llamarle, bueno, vamos a llamarle igual, composición, porque al final de cuentas es la composición. Podríamos cambiarle el nombre al set para que no sea confuso, o podríamos ponerle otro nombre, o lo podríamos dejar así simplemente, ¿no? Yo lo voy a dejar así, y aquí dentro vamos a poner la composición, una variable. Ojo que no tienen que llamarse igual, un set no puede llamarse igual que una variable, por eso aquí está una S y aquí le quité la S, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos una intersección? Cuando tenemos una intersección pasa exactamente lo que está sucediendo en esta pequeña tablita. Simplemente vamos a considerar esto, nada más. Simplemente esta parte de la tabla. Vamos a tener una intersección entre alimentos y entre la composición de calorías y proteínas. Entonces, siempre el set que tú pones primero es el set que va a ir en vertical. El set que tú pones segundo es el set que va a ir en horizontal. Entonces vamos a tener el set que ponemos primero, que es alimento en vertical, y lo que hemos puesto como segundo set, que es comps, va a ir en horizontal, justamente como está nuestra tabla. Van a haber casos en los cuales te van a dar ejercicios donde esté en orden distinto, lo tienes que ordenar acuerdo a cómo tú lo has declarado. Y esta variable composición la vamos a tener que llenar de la siguiente manera. A esta variable comp le tenemos que pasar los valores. Como dijimos, en vertical, en vertical es los alimentos, 120 y 100 que corresponde a la caloría. En este caso, como esta tabla está ordenada, simplemente podemos pasarle directamente estos valores, 120, 2, 100 y 5. ¿Qué significa esto? Significa que en el alimento tipo A, las calorías son 120. En el alimento tipo A, las proteínas son 2. En el alimento tipo B, las calorías son 100. En el alimento tipo B, las proteínas son 5. Es como si fuera una tabla. Tú les pasas los valores como si fueran una tabla, porque internamente en realidad es una tabla. Una vez teniendo esto, ya tendríamos los datos. Ustedes pueden decir, esto está demasiado complejo, esta solución era más simple. Sí, esta solución del método compacto era más simple, pero van a haber casos en los cuales no vas a poder hacer esto porque quizás te pasen, aquí solamente te estamos pasando la variable requerimiento y la variable composición. Y por eso es que directamente yo puedo poner la composición aquí, en calorías y proteínas. Pero ¿qué sucede si te pasan composición, máximo, mínimo, etcétera? Tú no vas a llenar en un solo set de datos max, min, comp. Sería demasiado complejo. ¿Por qué? Porque tienes que declarar una variable por cada tipo de alimento. ¿Qué pasa si son 100 tipos de alimento? No vas a declarar 100 variables. Entonces te conviene tener un segundo set de datos con una sola variable y pasar todos los datos en un solo lugar como si fuera una tabla. Y precisamente esa es otra de las ventajas del método compacto. Aquí pareciera que escribes más código, pero en realidad no estás escribiendo más código. En realidad, este ejercicio es muy pequeño para ver la ventaja. En un ejercicio un poco más grande, la ventaja se nota un poco más. Continuamos resolviendo el ejercicio con dos sets de datos. Entonces, nos quedamos aquí. Ahora, la función objetivo va a cambiar, definitivamente. No, la función objetivo no cambia. ¿Por qué no cambia la función objetivo? Porque seguimos teniendo el alimento que va a ser X por el precio, que sigue estando en alimento, así que no cambia. Lo que sí va a cambiar son las restricciones. Aquí vemos que teníamos una restricción por calorías y una restricción por proteínas. En este caso vamos a tener una sola restricción por requerimiento, porque ya no tenemos dos variables, tenemos solamente una, que son los requerimientos. Entonces le vamos a decir por cada requerimiento, mientras que aquí lo declarábamos manualmente uno a uno cada requerimiento, aquí lo declaramos en bloque y vamos a utilizar el for. Por cada requerimiento, bueno, pasando el set de datos, por cada composición, le tenemos que pasar una variable que va a determinar su ubicación. En este caso le vamos a llamar j. ¿Por qué j? Se acostumbra al primer set de datos ponerle la variable i, al segundo set de datos ponerle la variable j.
Esto de aquí no afecta en nada, tú puedes utilizar cualquier variable, n, k, z, pero es mejor utilizar este orden para que sea más fácil de entender. Entonces, por cada composición en J, existe un algo, aquí existe un algo que tiene que ser menor o igual que el requerimiento de ese J o en esa posición J. ¿Cuál es el requerimiento? El requerimiento es 1030, perdón, tiene que ser mayor o igual. O sea, cuando tenga la composición de las calorías, yo voy a validar que esta suma sea mayor que el requerimiento que es 1000. Y cuando esté en las proteínas, yo voy a validar que esto que tengo aquí sea mayor que las proteínas, que en este caso es 30. Por eso es que se usa el for. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner la sumatoria. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar la cantidad que se usa. Entonces vamos a hacer una sumatoria en el set de alimento. En el set de alimento, que estaría en la posición I, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la cantidad que vamos a comprar, la cantidad que se va a utilizar, que vendría a ser representado por X. X está en la posición Y, multiplicado por la composición. La composición tiene la posición de alimento y de coms. De alimento es I y de coms es J. Entonces va a ser I, J. ¿Por qué es necesario especificarle las ubicaciones? Porque en este caso vamos a utilizar las ubicaciones, vamos a utilizar las mismas ubicaciones que estamos trabajando, las ubicaciones actuales. Van a haber casos, como lo expliqué hace un momento, donde hagamos inventarios, donde tengamos valores del mes anterior que necesitemos utilizar, donde vas a tener quizás pasar J-1 o J+1, pero en este caso no. Y toda esta sumatoria tiene que ser mayor o igual al requerimiento en J. Entonces, todo esto que habíamos hecho anteriormente ya no es necesario. Hemos reemplazado dos líneas de código por una sola. ¿Qué ventaja nos da esto? Imagínense que no sean calorías y proteínas. Imagínense que sean calorías, proteínas, grasa, nutrientes, vitaminas, vitamina K, J, etcétera. Entonces, al tener tantas variables, tú no vas a poner una restricción por una, otra restricción por la otra por la otra. Sería muy complejo. En cambio, con esta línea de código, con una sola línea de código, estamos haciendo que se apliquen todas las restricciones porque estamos poniendo que por cada composición va a ser la validación en lugar de escribirlo manualmente uno a uno. Y tenemos el código de esta manera. Quedaría una sola línea de código y la podemos resolver. La resolvemos y vemos que el resultado es el mismo, que vamos a gastar 620. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el método extendido, tenemos el método compacto donde solamente hemos utilizado un set de datos y el método compacto donde hemos utilizado dos sets de datos. Y de esta manera tendríamos este ejercicio resuelto, tanto de manera extendida como de manera compacta. Vale recalcar que la manera compacta de resolver, que se podría considerar la correcta, es esta, donde hemos separado los sets de datos. Esto de aquí también funciona, también es válido. En este ejercicio es más que suficiente. Esta, con un solo set de datos es más que suficiente, pero como dijimos desde un inicio, este es un ejemplo chiquito, es un ejemplo que es una abstracción de la realidad, pero que en la vida real esto no te van a dar dos alimentos, te van a dar 100, no te van a dar calorías y proteínas, te van a dar 500 variables. Y cuando tengas muchas variables, este método súper compacto, solamente lo único que tú vas a tener que hacer es pasar todos los datos. Quizás te demores escribiendo la data, pero no vas a tener que escribir una a una las restricciones. Una sola restricción y se aplica a todas las restricciones. Esa es la magia del método compacto, que es capaz de expresar muchas cosas en una sola línea de código. Y con eso terminaríamos esta parte del método compacto. Posiblemente más adelante haga un video de la parte avanzada con un ejercicio un poco más complejo, donde empecemos a aplicar ya operadores más avanzados y condicionales. Eso sería todo por el momento. Nos vemos.